¿Qué tal? Bienvenida, bienvenido a La Aventura, podcast de libros y lectura. Yo soy Bosco, este es el episodio 252 y en esta ocasión hablaremos de La parábola del sembrador, de Octavia E. Butler. Acompáñame para conocer de qué trata este libro, así como qué tiene de bueno y de malo. Comencemos. La parábola del sembrador es una novela de ficción especulativa escrita por la autora estadounidense Octavia E. Butler, que fue publicada originalmente en 1993. Como siempre, hablaremos de qué trata este libro, qué aspectos de este me parecen positivos y negativos, y si lo recomiendo. Esta es la obra más conocida de Octavia E. Butler, quien tuvo una larga carrera como escritora. Tuvo la particularidad de no solo ser una mujer que escribía ciencia ficción con éxito, desde la década de 1970, algo que era poco común, sino que además era una mujer negra, y ambas cosas en combinación era algo sumamente raro. Esta circunstancia o condición, como quieras verlo, está presente en su obra, en la que se habla con frecuencia de las dinámicas de poder, las formas de hacer comunidad y la transformación del status quo, es decir, el orden actual de las cosas. La parábola del sembrador es un ejemplo de ello. La incursión de esta autora en el mundo literario no fue fácil. Butler misma ha dicho que eso solo fue posible por el apoyo por parte de su madre, que era una mujer de clase trabajadora y siempre la apoyó, no solo económicamente, sino también emocionalmente. También por parte del escritor Harlan Ellison, quien es mejor conocido por su historia No tengo boca y debo gritar, de la cual, por cierto, hablamos en el episodio 160 de este podcast, y por ser el creador de la idea original de la película Terminator. Pero además de eso fue un autor prolífico de ciencia ficción y de otro tipo de géneros. Ellison fue la primera persona metida en el mundo literario que le abrió una puerta para iniciar su carrera a Butler. Y a partir de ahí, durante su carrera, recibió numerosos reconocimientos. Entre ellos, la trifecta de premios que reconocen a la ciencia ficción en Estados Unidos. El premio Locus, el premio Nebula, 2 veces, y el premio Hugo, también 2 veces. Es considerada una de las autoras de ciencia ficción estadounidenses más influyentes del siglo XX, sobre todo para las y los escritores de color de ese país. La parábola del sembrador fue, en su momento, un libro muy exitoso. Ganó el premio al libro sobresaliente del año en 1994, que otorga el New York Times, y fue nominado al premio Nebula a Mejor Novela en 1995. Curiosamente, se colocó en el primer puesto de la lista de bestsellers del New York Times hasta el 2020. Esto un poco porque quienes ya habían leído la parábola del sembrador empezaron a compartir cómo los eventos que cuenta empezaban a parecer predicciones, más que simple especulación. Y ya veremos por qué. Este libro ha sido adaptado a una ópera, esto en el 2015, escrita por Toshi Reagon y Bernice Johnson Reagon, la cual incorpora música espiritual, soul, rock y folk. He escuchado algunos fragmentos que se encuentran en línea y suena bastante bien. También fue adaptada en el 2020 una novela gráfica por Damian Duffy con arte de John Jennings, y esta adaptación ganó el premio Hugo a la mejor historia gráfica ese mismo año. Tuvo una segunda parte, La parábola de los talentos, publicada en 1998, y la autora estaba escribiendo una tercera parte, entre muchas continuaciones que tenía en mente, pero falleció en el 2006 antes de publicarla a la edad de 58 años. Y así que, finalmente, después de este contexto, empecemos a hablar de qué trata este libro. Nuestra historia inicia en el distante futuro de el año 2024. Oye, esto era 30 años en el futuro al momento de publicarse. No podemos hacer mucho contra el paso del tiempo. Decíamos, nuestra historia inicia en el 2024 y es contada por su protagonista, Loren Oya Olamina. Esto a través de las entradas de su diario personal. Loren acaba de cumplir 15 años y vive en el pueblo de Robledo, en California, Estados Unidos. Su familia está formada por su padre, un ministro bautista y profesor universitario, Corazón, su madrastra, que también es profesora y es la segunda esposa de su padre, y por sus 3 hermanos menores. La madre de Loren murió al dar la luz, y como era adicta a un medicamento, esto causó que Loren naciera con hiperempatía. Una habilidad incontrolable para sentir las sensaciones que presencia en otras personas. Es suficiente que ella vea a alguien con una cortada en su mano para que sienta que ella misma tiene esa cortada, incluido todo el dolor que la acompaña.
Esta es una habilidad anormal, por lo que solo su familia sabe que la tiene. Y como no tiene control sobre su hiperempatía, Loren ha aprendido a disimular sus reacciones y también a dirigir su atención para evitar sensaciones extremas. La familia de Loren es negra y latina, como la mayoría de los habitantes de su comunidad. Viven en lo que en México llamamos una colonia o un fraccionamiento privado, y en otros países es conocido como un barrio cerrado, una urbanización cerrada, un residencial o un condominio. Es uno de estos lugares residenciales que son un conjunto de casas rodeadas por muros que tienen control estricto para quién entra y quién sale de ahí. En el caso del lugar donde vive Loren, estas medidas de entrada y salida son llevadas al extremo, porque el mundo ha cambiado. No sabemos exactamente qué ha ocurrido, pero el clima es muy diferente al actual y la economía de los Estados Unidos se encuentra en ruinas. En consecuencia, el orden social se ha desmoronado. Robledo antes era un pueblo muy bien acomodado económicamente, pero ahora es poco más que un montón de vecindarios que se han atrincherado para protegerse de las amenazas del exterior. Afuera de las comunidades cerradas, las personas viven en las calles, desempleadas, y muchísimas de ellas buscan dinero para poder drogarse, frecuentemente robando o matando, o dejarse llevar por sus instintos más básicos. El agua no solo es un recurso escaso, sino que además ahora es muy cara. Tanto así que las personas muchas veces prefieren no llamar a los bomberos porque no solo es caro contratarlos, sino que hay que pagar toda el agua que usen para apagar un incendio. Para las personas en Latinoamérica no es tan raro esto de pagar por agua. En México, por ejemplo, es muy común que en lugar de beber agua de la llave tomemos agua de garrafones porque las tuberías del sistema de drenaje son muy antiguas. Pero en Estados Unidos esto se nos presenta como un cambio muy radical, porque ahí el agua sí es gratuita y se puede beber completamente sin ningún problema de la llave. Así que representa un cambio social muy importante. Y esto es todo un problema porque los incendios son muy comunes, porque los pirómanos se han vuelto también muy comunes, son muy abundantes entre las personas que viven en las calles. La desesperación generalizada ha hecho que muchas personas decidan que lo único que pueden hacer es quemar los restos de lo que queda de la sociedad. Además, lo pueden hacer con relativa impunidad. La policía ahora también cobra por sus servicios y rara vez le interesa solucionar un crimen. La comunidad en la que vive Loren sobrevive, con grandes esfuerzos de todos sus habitantes, y aún así no están por completo seguros. Loren nos cuenta que una de sus vecinas se ha quitado la vida hace poco después de que toda su familia murió en un incendio. Unos intrusos entraron a robar y no conformes con eso, quemaron su casa. Era de noche, así que nadie pudo ayudar a sacar a las personas y murieron quemadas vivas. Nos cuenta sobre las excursiones en bicicleta que hacen fuera de la comunidad para practicar tiro con arma, pues es una habilidad que necesitan para sobrevivir. Nos cuenta también que en el proceso tiene que poner toda su fuerza de voluntad para no desmayarse al ver a todas las personas fuera de la comunidad. Todas las personas que no tienen hogar, con sus cuerpos enfermos, mutilados y repletos de heridas recientes, en caminos donde el sonido de disparos, los incendios y los cadáveres son la norma. Ahí también descubre que puede compartir sensaciones con animales, pues tienen que matar a un perro. Los perros se han vuelto animales depredadores. Antes eran mascotas, pero ahora como nadie tiene suficientes recursos para alimentarse a sí mismos, mucho menos tienen recursos para tener animales acompañándoles. Claro, a menos que seas una de esas familias muy ricas que además también tienen automóviles, porque aunque el agua ahora es mucho más cara que la gasolina, nadie se molesta con tener un auto porque es excesivamente caro. Entonces los perros ahora son animales muy peligrosos, que deambulan en manadas alrededor de los asentamientos humanos, alimentándose de las personas que son muy débiles para defenderse. De hecho, encuentran a una mujer y algunos niños a medio comer. También nos cuenta, emocionada, cómo es que empieza a llover, algo que no había ocurrido en muchos años. A pesar de todo, Loren tiene una determinación muy fuerte por sobrevivir y construir un futuro mejor. Sobre todo se inspira por las noticias de los astronautas que están visitando Marte. Aunque muchas personas, incluida su padre, creen que la exploración espacial es un desperdicio de recursos. Y es que respeta y ama profundamente a su padre. Es una figura de autoridad, de seguridad
y de amor en su vida. Sin embargo, por todo lo que presencia y porque es capaz de sentir el dolor de todas las personas a su alrededor, ha dejado de creer en el mismo Dios que su padre predica. Loren ha empezado a formar su propia fe personal, con un Dios que es cambio y la idea de las semillas de la tierra, un nuevo inicio para la humanidad. Sin embargo, su fe y la seguridad de su comunidad es puesta a prueba cuando desaparece uno de sus hermanos. ¿Qué pasará con el hermano de Loren? ¿Cómo llegó el mundo al estado en el que se encuentra? ¿Y qué pasará con Loren y su nueva fe, además de su habilidad de hiperempatía? Todo esto lo descubrirás leyendo La parábola del sembrador de Octavia E. Butler. Y ahora que sabemos de qué trata este libro, pasemos a hablar de por qué podría gustarte. Como decíamos en la introducción de este episodio, La parábola del sembrador tuvo un resurgimiento en popularidad alrededor del 2020, época en la que el estado de California, en Estados Unidos, el escenario del libro, fue azotado por un número sin precedente de incendios forestales, en parte causados por el cambio climático. Hasta entonces era el año en el que había habido más incendios forestales en toda la historia registrada de ese lugar. Además, también en Estados Unidos la situación económica del país empezaba a complicarse, el ambiente político se encontraba polarizado, y bueno, son dos cosas que al momento de grabar este episodio en el 2025 se han agudizado. Entonces, la visión de un mundo post-apocalíptico que presenta este libro, escrito 30 años en el pasado, se siente sumamente real, como un presagio. Es claro que la autora, en lugar de elegir un escenario más convencional de apocalipsis de ciencia ficción, como una guerra nuclear, una pandemia, algo por lo que también pasamos en el siglo XXI, o una invasión extraterrestre o la rebelión de las máquinas, eligió algo que tomaba las preocupaciones que ya existían en la década de 1990 y la llevó a sus consecuencias lógicas. Yo, que crecí en la década de 1990, recuerdo que el tema de la ecología y el cuidado del medio ambiente estaba en todas partes. Fui parte de la generación que creció con el Capitán Planeta y sabía que las siglas CFC significaban clorofluorocarbonos y que estos dañaban la capa de ozono y estaban presentes en los aerosoles y en los refrigeradores viejos. Pero mi visión de cómo sería un mundo si no lo cuidábamos era uno lleno de basura y con el agua sucia y sin ballenas. No tanto el panorama actual, que es muy similar al que se nos plantea en la parábola del sembrador. Este es un mundo donde se menciona que las acciones de los humanos cambiaron el clima y eso ha hecho que el agua sea muy escasa, porque ya no llueve. Es un mundo en el que se nos habla, sin darnos muchos detalles, que el norte del mundo tiene una situación un poco mejor que el resto del planeta porque las temperaturas son más estables y las plantas y los animales pueden sobrevivir más fácilmente. Y, por supuesto, es un mundo que explora las implicaciones de que el medio ambiente haya sido alterado tan dramáticamente. Sin recursos naturales, ya no es posible tener los sistemas de producción a los que estamos acostumbrados, entonces la economía se derrumba y como vivimos en una sociedad mediada por el capital, eso lleva al caos. Insisto, es algo que se siente plausible. Sí, más extremo a nuestra realidad, pero es un futuro posible que se siente más o menos cercano. Es más, en la historia hasta se mencionan unas elecciones donde la plataforma de uno de los candidatos es reducir los derechos de los trabajadores para así activar la economía. ¿No te suena esto un poquito familiar? Entonces, algo por lo que puedes disfrutar de este libro es porque funciona como una especie de ventana a un futuro que podría alcanzarnos. Y también nos ofrece la perspectiva de la autora de cómo podríamos enfrentarlo si trabajamos en comunidad. Un tema central de la historia es la tensión que existe entre los esfuerzos individuales y los comunitarios para sobrevivir. Estas formas de enfrentar al mundo son puestas en oposición constantemente. Y aunque la autora enfatiza la importancia de la comunidad, de trabajar en conjunto y colaborar unos con otros, también hace énfasis en que las cosas no son tan sencillas como simplemente unirte a un grupo y seguir sus normas sin pensar críticamente, porque te ofrecen una sensación de orden y de seguridad. Si pierdes tu individualidad, puedes ser arrastrada o arrastrado a situaciones donde te encuentras en una situación de desventaja y vulnerabilidad. Pero también el individualismo extremo te puede aislar. Este es otro aspecto positivo de este libro. Nos muestra esta tensión constante de las personas entre nuestros deseos individuales y los comunitarios, de una forma honesta y matizada.
no presenta una solución única y fácil de encontrar para todos los problemas. Nos presenta las cosas como son, nos da una visión en la que se presentan distintas perspectivas, y creo que eso hace hasta una novela muy interesante de leer. Si has escuchado otros episodios de este podcast, ya sabrás que a mí me encantan los libros en los que te hacen cuestionarte qué es lo que significa ser humano. Este es uno de ellos. Como los habitantes del mundo en el que vive Loren se encuentran desesperados, esto los lleva a comportarse de maneras extremas con tal de sobrevivir. Y como decíamos, algunos de ellos se dejan llevar por sus instintos más básicos. Al mismo tiempo hay personas que hacen todo lo posible por mantener los símbolos y tradiciones de una sociedad que sencillamente ya no existe. El más evidente es la religión. Aunque en la comunidad de Loren la iglesia fue uno de los primeros edificios que fueron destruidos por un incendio de los pirómanos, su padre y otras personas de la comunidad mantienen los servicios dominicales y todos los ritos religiosos que les son posibles. Es más, una de las excursiones que tienen al exterior es para bautizar a uno de los hermanos de Loren. Sin embargo, esto no evita que las personas tengan comportamientos violentos o abusivos. Incluso hay quienes, como Loren, empiezan a darle sentido al caos que hay a su alrededor armando sus propios sistemas de creencias. Entonces ahí también tenemos un punto de contraste bastante interesante. Desde luego hay quienes se aferran a pensar en las estructuras de control del gobierno, por ejemplo, como es el caso de la policía, como algo que mantiene funcionando a la sociedad, aunque constantemente vemos que la policía ya no cumple con esta función y opera como un negocio, o incluso, en los momentos más delicados, como si fuera una pandilla más. Y ante este panorama, pues es difícil pensar que una sociedad pueda mantenerse, que las comunidades puedan sobrevivir, y sin embargo lo hacen. Entonces, ¿qué es lo que nos hace y nos mantiene humanos? Y más aún, ¿qué es lo que nos mantiene humanos y viviendo en sociedad? Creo que la manera en la que se trata este tema es una de las razones por las que vale leer esta novela. Pero nada en la vida es perfecto, así que pasemos a hablar de por qué podría no gustarte este libro. En primer lugar, la parábola del sembrador nos presenta un mundo post-apocalíptico y a una protagonista adolescente que tiene una habilidad excepcional. Esto suena a la premisa de una novela young adult en la que nuestra protagonista va a tener aventuras emocionantes luchando contra un régimen injusto y tratando de descubrir el secreto del mundo. No es este tipo de libro. El contexto de un mundo post-apocalíptico es brutal y muy crudo. Hay una cantidad enorme de violencia, que incluye violencia sexual y violencia contra mujeres, niños y animales, muchas veces con descripciones bastante gráficas. Pasan cosas malas todo el tiempo, porque todo lo que lógicamente puede salir mal, sale mal. Es más, la habilidad de Loren de hiperempatía es un problema más que algo que le beneficie. Ten esto en cuenta. No creo que sea un libro particularmente pesimista, pero tampoco evade presentar situaciones difíciles con todas sus consecuencias, y quizás no es lo que estás buscando en un libro de ciencia ficción. Por otra parte, nuestra protagonista, a pesar de que tiene hiperempatía, narra todo lo que le ocurre de manera distante. Aunque esto me parece que tiene sentido, es la forma en la que se relaciona con su entorno para evitar sentirse abrumada todo el tiempo, y no representó para mí algún problema o me pareció ilógico. Entiendo que para muchas lectoras y lectores este tipo de narración puede hacer difícil que conecten con la historia y, por supuesto, con la protagonista. Además de que hay ocasiones en que la narración menciona algunos eventos o detalles solo de paso, sin prestarles mucha atención. De nuevo, esto cabe dentro de la lógica interna del libro, pero podría frustrarte que no se adentre en aspectos que a ti te han parecido interesantes o llamativos. Finalmente, los elementos de ciencia ficción que sitúan este libro como uno de ficción especulativa son sutiles y no suelen ser el centro de la narrativa. Tenlo en cuenta, es más una historia sobre el componente humano y el aprendizaje de la protagonista que sobre avances científicos o tecnológicos o sobre la habilidad especial que tiene la protagonista. Ten en mente que este libro está situado en el futuro cercano, que ya se convierte en nuestro presente, así que no esperes nada demasiado extraordinario en cuanto a escenario. Así que, en resumen, ¿recomendaría leer La parábola del sembrador de Octavia E. Butler?
Sí, aunque estoy consciente que este no es un libro tan fácil de leer como lo insinúa su premisa. Yo mismo, cuando lo leí, esperaba algo diferente. No sé qué, pero no lo que me encontré. Para mí fue una sorpresa muy grata. Disfruté muchísimo leyéndolo, y cada que terminaba una sesión de lectura me quedaba pensando en muchas de las cosas sobre las que habla, sobre lo que significa que las personas vivamos unas con otras, sobre el viaje personal y espiritual de la protagonista, sobre el mundo que nos presenta. Pero realmente esta es una novela que en el espacio de la ficción especulativa está más cerca de lo literario, de una obra como Frankenstein, de Mary Shelley, en lugar de Yo Robot, de Isaac Asimov. Si te acercas a ella con esta claridad, te vas a encontrar una historia sobre la supervivencia humana, los lazos que unen a las familias, a los amigos, e incluso a los desconocidos que terminan volviéndose tus vecinos, tus amigos, o incluso quienes hacen que logres sobrevivir situaciones muy difíciles. Loren, como protagonista, ve a su mundo, sí con practicidad, esto le permite sobrevivir, pero también desde esta perspectiva espiritual de la que hemos hablado. Trata de darle forma a una noción de Dios que tenga sentido en el mundo que conoce, y eso a mí me pareció fascinante. Yo no soy religioso o creyente en la existencia de un Dios, pero la exploración de la protagonista me hizo entender mejor a quienes piensan diferente a mí y sí tienen esta noción y esta creencia mucho más presente. Y esto de tener diferentes perspectivas y ver el mundo con ojos diferentes no es una de las razones por las que vale la pena leer. Por eso, sí recomiendo este libro. Esto fue la reseña del libro de este episodio, La parábola del sembrador de Octavia E. Butler. Pasemos ahora a los anuncios y a los saludos. Esta vez sí hay algunos saludos. Hay saludos para Ferreira M, para Sergio Villeda, para Mani de Malas, para Chantel, que espero que así se pronuncie tu nombre de usuario, y también ya tomé nota del libro que me recomiendas. También hay saludos para The Real Folk George, para Ellis Rock Baby, para Mané Osorio y para Isaac. Todas son personas que interactuaron con las publicaciones en redes sociales del episodio anterior, en el que hablamos del proceso de Franz Kafka. Así que esa es una de las formas en las cuales puedo mandarte algún saludo y también a través de las cuales puedes recomendarme libros, lo cual necesito mucho porque hay tantas cosas por leer que me cuesta mucho trabajo elegir una. Sé más o menos cuáles son libros muy populares de los cuales todavía no hablo, pero también me gusta descubrir pequeñas joyas o grandes joyas que son desconocidos porque simplemente no me he volteado a ver ese lado del mundo de los libros. Y si tienes este tipo de recomendaciones, o como ya decía, solamente quieres algún saludo, puedes visitar a laventura.net, donde están todas las ligas a las redes sociales del podcast, están también todos los episodios del podcast, desde el primero hasta el más reciente, y también están los enlaces para que te suscribas y recibas automáticamente los episodios en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music o cualquier lugar en donde escuches podcast. Todo eso te lo vas a encontrar en alaventura.net. Por el momento todavía no sé qué regularidad de publicación me va a funcionar para el podcast en esta ya casi tercera época de episodios, pero mientras tanto trataré de mantener el ritmo y publicar con cierta regularidad. Dicho esto, pasemos a la segunda parte del episodio, en el que platicaremos de lo que me parece es el tema principal de la parábola del sembrador. Ya estás advertida, ya estás advertido. La parábola del sembrador, que le da nombre a este libro, es una parábola bíblica del Evangelio de Mateo. Habla de un sembrador que va esparciendo semillas. Unas se las comen las aves, otras caen en terreno infértil, otras brotan pero se marchitan y secan muy pronto porque no tienen raíz, otras son ahogadas por espinos y otras más caen en un buen terreno. Y estas dan una cosecha que es 30, 60 o hasta 100 veces lo que se ha plantado. La parábola completa aparece al final de la novela. En el contexto de su historia, el sembrador, o en este caso sembradora, es Loren. Ella ha desarrollado su propia fe, donde Dios es el cambio, y además las acciones de las personas pueden cambiar a Dios. Y de manera muy explícita tiene la noción de las semillas terrenales, que son personas que difundirán esta fe, siendo ella misma la primera de estas semillas. Al igual que en la parábola bíblica, su mensaje a veces es ignorado, otras veces es escuchado pero abandonado al poco tiempo.
En ocasiones pasan cosas que evitan que florezca y finalmente hay personas que lo aceptan, lo asumen y lo difunden. Más o menos a la mitad del libro, el hogar de Loren es destruido por completo por una invasión a gran escala. Toda su familia y la mayoría de sus vecinos y amigos mueren. Solo logra encontrar a 2 sobrevivientes, un amigo de su infancia y una chica más o menos de su edad con la que apenas había cruzado palabra. Su amigo escucha sus ideas sobre las semillas terrenales, pero no se convence del todo. Su nueva amiga acepta más fácilmente su mensaje, pero le toma tiempo entenderlo. Los 3 se encaminan al norte y en el camino se encuentran con diferentes personas, y estas personas aceptan en distintos grados la idea de las semillas terrenales. Hay algunas que las aceptan por necesidad, otros porque creen que efectivamente es la mejor manera de sobrevivir, y colaboran y forman una pequeña comunidad. También hay quienes no la aceptan del todo o nada en absoluto, pero se mantienen como un grupo muy unido. Como Loren verdaderamente comienza a predicar su nueva fe, una de estas personas de este grupo que se ha formado y quien confía mucho en ella, le cuestiona si lo que está formando no será un culto. Es algo no ajeno en el mundo caótico de la novela. Esto de los cultos en momentos de crisis tiende a echar raíces y a florecer, lo cual tiene, por supuesto, consecuencias muy negativas para las personas. Loren cree que no está formando un culto, o al menos espera que no. Si bien tiene fe, también es consciente de que no tiene todas las respuestas y que puede cometer errores, y que ha cometido errores. Ve que la diferencia está en que, en su fe, Dios no es un ser todopoderoso y omnisciente, sino es el concepto mismo del cambio. Dios es cambio, el cambio es Dios. Más que una entidad se refiere a que si hay algo seguro en el universo, algo que rige todo lo que ocurre en él, es que las cosas cambian. Por eso la segunda parte de su fe, que las personas pueden moldear a Dios. Es decir, son agentes del cambio, son quienes finalmente determinan qué es lo que ocurrirá. Mientras Loren vivía con su familia en su colonia privada, muchas de las actividades que hacían sus habitantes tenían como objetivo preservar estos restos del mundo antes de que fuera consumido por el caos, la religión, la política, la educación, etc. Loren logra sobrevivir a la destrucción de su hogar porque había preparado una mochila por si, en algún momento, las cosas se ponían tan malas que no le quedaba más remedio que dejarlo todo atrás. Esta idea de la mochila de sobrevivencia es una que comparte con otras personas, incluso con su propio padre. Pero la reacción de estas personas es que creen que tiene razón en que las cosas van empeorando, pero son más de la idea de fortalecer la estructura que ya existe, las prácticas que ya tienen, y aprovechar eso para sobrevivir sin dejarse llevar por escenarios fatalistas. Loren propone un cambio, lanza su semilla, brota un poco, pero no florece. O en el caso de su padre, que está más convencido de que su hija tiene razón, la semilla es ahogada por los espinos. Su padre desaparece en el camino a su trabajo y, así como está el mundo, es seguro que falleció. Tanto en la parábola bíblica como en esta novela, la semilla es la fe en algo divino. Pero, como ya lo dijimos, en la Biblia es Dios como una entidad, mientras que en la novela la divinidad son las propias personas y el cambio del que son capaces. Entonces, a pesar del sinfín de cosas horribles que nos son contadas en la parábola del sembrador, es una historia con un mensaje de optimismo en la condición humana. Pero no es un optimismo ingenuo en el que todas las cosas van a salir bien, va a llegar algún héroe y todas las cosas se van a acomodar, así como si nada. Es más bien el optimismo depositado en la posibilidad de cambiar al mundo a través de las acciones de las personas, que no es un camino fácil, está lleno de decisiones difíciles, pero finalmente también es lo que nos mantiene humanos. Pero bueno, esta es mi interpretación. ¿Tú qué piensas? Con esto llegamos al final de este episodio. Mientras nos encontramos de nuevo, cuídate, cuida de las personas cerca de ti y no olvides que eres una persona muy especial, no importa lo que nadie diga. Nos vemos en la próxima.